Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias también al Foro Nueva Economía nuevamente por esta invitación en un foro que hoy impone más que nunca. Impone por la de gente que hay en esta sala, impone por los ilustres y las personas que nos acompañan. Y yo quiero agradecerles especialmente porque si una cosa me gusta también de hacer este tipo de actos en Madrid es que podemos ver gente de diferentes tendencias políticas, de diferentes procedencias territoriales, debatiendo, hablando, preguntando, cosa que a veces no es tan sencilla en este país. Y me parece que este foro es un ejemplo de eso. Y por eso le quiero dar las gracias tanto al foro como a todos los que han tenido a bien acudir hoy a esta presentación, a esta conferencia, a este coloquio o a este debate. Joaquín Leguina dijo hace unos meses, antes del último congreso del PSOE, le preguntaron en una radio, yo lo estaba escuchando, me gustó mucho, además de que otras cosas en las que coincidimos, le preguntaron ¿qué debería incluir en los estatutos del PSOE? Algunos dicen que si el secretario general debe ser diputado, si no debe ser diputado. Y dijo Joaquín Leguina, hombre, lo que estaría bien es incluir una cláusula que dijera que para ser secretario general se tiene que haber trabajado antes fuera de la política. Y eso lo dijo ya hace un tiempo, y que pudieras volver luego a la vida pública. Y eso es un ejemplo, una característica, algo que comentó Joaquín Leguina en aquel momento, que hoy comenta mucha gente y que desde luego no es el problema, sino consecuencia, un ejemplo de muchas cosas que pasan en este país. Esta semana, sin duda, mejor momento para hablar de la España de los ciudadanos, que es el título que escogía para esta conferencia, no puede ser. No puede ser porque, desde luego, la ciudadanía está muy preocupada por la convulsión política, está preocupada por la situación de corrupción, está preocupada por la crisis económica y, sobre todo, está preocupada porque no ve soluciones, porque no ve acuerdos, porque no ve una fórmula de entender el país donde se ponga por encima el interés general de los intereses partidistas o personales. Y nosotros creemos que eso es la consecuencia de un sistema político que está llegando a su fin, una etapa de la política española que llega a su fin. En España, y muchos de ustedes, algunos incluso participando activamente, consiguieron con éxito una transición política. Una transición de una dictadura pacífica, democrática, ejemplar, a una transición política de partidos, a un sistema de partidos. Eso sin duda ha tenido muchísimas cosas buenas. Hoy es fácil sumarse a la crítica porque sí, pero era muy difícil en aquel momento que personas que procedían de dos bandos literalmente de una guerra, que procedían de una dictadura o de la ilegalidad política, que procedían del exilio, que procedían del régimen, se pusieran de acuerdo en una mesa, se sentaran y firmaran una Constitución. La Constitución que nos ha dado los mejores años, sin duda, de la historia de España. Eso es innegable, de paz, de libertad y de bienestar. Pero no podemos vivir de los réditos de aquello. Hay una generación nueva de españoles, entre la que me encuentro yo y muchos otros, que hemos nacido en democracia, en el 79 yo concretamente, y otros pues ya nacidos en democracia, y muchos ciudadanos que vieron aquella transición que hoy coinciden a decir que este es un fin de etapa. Se está agotando un modelo de partidos, se está agotando un modelo político que ha generado o degenerado en problemas latentes hoy en España. Problemas en la articulación del Estado, problemas en el sistema de administraciones públicas, problemas en el control del dinero público y en la corrupción, problemas que hay que abordar. Nosotros desde Ciudadanos somos partidarios de abordar primero lo importante y luego lo urgente. Y me explico. En este país todos sabemos ya lo que es la prima de riesgo y sin duda es importante, pero tenemos un problema de fondo. Si no reformamos el sistema político español, si no reformamos el sistema de partido, si los ciudadanos no se sienten partícipes, cómplices, no ostentan en buena medida el poder de este país, no habrá autoridad moral para hacer cambios, reformas y pilotar la crisis económica. ¿Qué autoridad moral podrán tener los gobernantes de este país, autonómicos, nacionales, desde la oposición? ¿Qué autoridad moral con lo que hoy estamos viendo en las portadas de los periódicos? ¿Qué autoridad moral tiene alguien para subirle los impuestos a la gente si no somos capaces de reestructurar, por ejemplo, el sistema de administraciones públicas? O ya no, qué decir, no robar, que es un mandamiento, ya no es ni siquiera un artículo de la ley de partidos, es un mandamiento para los que sean creyentes y es un principio ético para todo el mundo. Por tanto, nosotros consideramos que tenemos un problema de fondo, una crisis política e institucional seguramente sin precedentes en democracia, y no vale tirar la pelota hacia adelante o mirar hacia otro lado. Hay que abordar el problema. Los problemas no se solucionan dejándolos encima de la mesa, se solucionan abordándolos. Con inteligencia, con mano izquierda, con mano derecha cuando toca, hablando, pero solucionándolos. Y por eso nosotros pensamos que es el momento
de una transición ciudadana. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de una transición ciudadana? Pues bien, igual que hubo una transición política, como les explicaba y que conocen algunos de ustedes bastante mejor que yo, donde se hizo un sistema de partidos cerrado, atado, era lógico en aquel momento, tenía un sentido transitorio, así consta en el debate constituyente, era un sistema que salía de una dictadura en un país con poca cultura democrática o ninguna, hacia un sistema de partidos. Entregamos, para que nos entendamos los ciudadanos, confiamos en que los secretarios generales o presidentes de esos partidos pilotarían la nave durante un tiempo. Pues bien, ese trayecto ha degenerado en algunas cosas que no nos gustan a la mayoría de españoles. Y por tanto es momento de retomar eso, de retomar el debate y ver cuál es el equilibrio entre ciudadanos, representantes públicos y partidos. Nosotros tenemos algunas ideas que venimos diciendo hace años, 6 años concretamente. Algunos, que hoy dicen algunas cosas en la prensa, que yo me alegro además, porque yo creo que es un triunfo en definitiva de gente que piensa como nosotros, nos han llamado de todo. Decir en este país hace 6 años que el sistema de partidos tenía que reformarse, que había que desbloquear las listas, que no podía ostentar todo el poder de un país, todos los poderes de un país, 2, 3 o 4 secretarios generales, porque eso no era una democracia real, sino era una democracia de baja intensidad. Eso nos llamaban de todo hace 6 años. Pues bien, hoy es el debate no de este foro económico, entre periodistas, representantes de la sociedad civil, políticos, no. Este es el debate de los bares, este es el debate de los restaurantes, de la mesa del trabajo, de las amas de casa, de los ciudadanos españoles. Hoy el debate, con 6 millones de parados, fíjense el detalle, con 6 millones de parados, más de un 24% de paro, la gente hoy habla de la ley electoral en sus casas. Habla del sistema de partidos, habla de la corrupción, del modelo de Estado. Ese es el debate. ¿Qué está pasando? Que la gente está poniendo lo importante incluso por encima de lo urgente que es el pan, el trabajo o poner su empresa en marcha o tener que cerrarla. Imagínense hasta qué punto es importante el debate. Para que alguien que está perdiendo su trabajo, que tiene que pagar más por llevar a sus hijos a la guardería, al colegio, que sufre recortes sociales, que se están viendo desahuciados literalmente, esa gente hoy está debatiendo sobre un modelo de Estado. Oiga, y los que estamos en política y los que han hecho esa transición política de partidos, ¿no se sienten representados y a la vez responsables de hablar de eso? ¿Lo hablan los ciudadanos con la que está cayendo o con la que algunos están liando? Y nadie se siente responsable de coger el toro por los cuernos y debatir eso y sentarnos en una mesa y ver cómo pilotamos esa transición ciudadana. ¿Y por qué tiene el adjetivo ciudadana? Porque yo creo que hay que devolver ese poder que lo debe ostentar formalmente la ciudadanía, pero además practicarlo. ¿Cómo se practica? Hombre, pues con un sistema de partidos de entrada diferente. El diagnóstico yo creo que lo compartimos muchos, cada vez más gente, por lo que veo. Si ustedes ven las encuestas son demoledoras, demoledoras. Nunca había visto encuestas con 97%, 95% estos días sobre la corrupción, sobre el sistema de partidos, sobre la democracia española. Los datos son estremecedores. Unánimes casi en la sociedad española. Mire que es difícil tener unanimidad en la sociedad española sobre algo. Pues sí, unánimes. Pues bien, ¿vamos a abordar ese debate, sí o no? Nosotros creemos que sí, y que no se puede aplazar. No habrá salida de la crisis económica, para nosotros, si no hay una salida de la crisis económica, política e institucional, porque no habrá autoridad moral, no habrá respeto, se cuestionará cada decisión que se tome a partir de ahora. Y les ponía el ejemplo de los impuestos. Con la que está cayendo, con lo que vemos en las portadas, el presidente del Gobierno de España tiene hoy la misma autoridad moral, potestas la tiene toda, la misma autoridad moral para decirle a la gente hay que apretarse el cinturón, hay que subir otra vez el IRPF o subir el IVA o hay que recortar sanidad, educación. Pues bueno, la ley le otorga ese derecho a hacerlo y esa obligación seguramente por la ley presupuestaria, pero los ciudadanos ¿cómo van a reaccionar? Leí algún confidencial estos días que decía que el Gobierno está preocupado porque no haya un estallido social, porque no haya una alarma social. Bueno, hace bien de preocuparse el Gobierno. Lo que pasa es que el Gobierno es quien manda y en la oposición quien puede legislar junto al Gobierno. Y los que estamos de representantes públicos, y aquí no hay que esquivar responsabilidades, aunque tengamos un humilde grupo de 9 diputados autonómicos, también somos corresponsables de qué hay que hacer en esto. Y esa es la diferencia quizá entre nosotros y otros. Nosotros sí que creemos que somos corresponsables. Llevamos aquí 6 años y no gobernamos ni podemos gobernar todavía, y algunos no sean por aludidos y tienen mayorías absolutas, o gobiernan desde hace muchos años, o tienen las llaves para cambiar la cosa. Por tanto, una reforma del sistema, sí. ¿Cómo? Una transición. ¿Somos partidarios de una voladura? No. No, porque hay cosas que han funcionado. Y lo que funciona no hay que cambiarlo, hay que cambiar lo que no funciona. Ley electoral, ya lo hemos dicho muchas veces, lo repito, desbloquear las listas, hacer primarias obligatorias en los partidos
Y me paro aquí. Hoy un partido político o algunos partidos políticos son menos democráticos que una asociación de vecinos. Y eso es para reflexionar. Que una asociación de vecinos tenga mecanismos más transparentes en sus cuentas y en su elección de cargos, que un partido que dice el artículo 6 de la Constitución que somos el canal de la voluntad popular, la forma de canalizar la voluntad popular, eres, como decimos en Cataluña, par fer sumirà. Hay partidos políticos que la palabra primarias no saben qué significa, pero eso sí, nos dan lecciones a los que la hacemos. Bueno, pues a ver si las hacen también, ¿no? Por tanto, sistema de elección de primarias dentro de los partidos obligatorio, porque los partidos no son cualquier tipo de entidad, son la voluntad popular canalizada en forma de partido político. Transparencia absoluta. Hay una ley de transparencia, por cierto, la ley de transparencia es una de las leyes más lentas del mundo, ¿no? Porque los decretos salen rápido, 30 y pico decretos ley, y la ley de transparencia siempre es como una especie de mantra, ¿no? No, eso va en la ley de transparencia. No, eso estará en la ley de transparencia. Oiga, pero lo de robar, eso va en la ley de transparencia. No. La ley de transparencia pondrá transparencia y espero que más pronto que tarde muchas cosas. Pero nosotros somos partidarios de un debate profundo cómo funcionan los partidos en eso. Algunos voluntariamente ponemos nuestras cuentas a la luz pública. Otros lo hacen después de un caso de corrupción, o todavía no lo han hecho. Nosotros planteamos que los partidos tengamos la obligación, como en muchos países, la mayoría de países europeos, los partidos tienen que publicar sus cuentas públicas, porque es dinero público en parte y porque son, insisto, un mecanismo fundamental en la voluntad popular. ¿Qué más tienen que hacer los partidos? Hombre, pues básicamente, con esos mecanismos nosotros creemos que el mérito dentro de los partidos no será un problema, en todo caso será una virtud. Y lo digo porque al ver algunos partidos políticos y ver quién sale de esos partidos o quién no tiene lugar en esos partidos, en sus cúpulas, y quién está dentro, pues con toda humildad uno piensa, hombre, pues es curioso, ¿no? Hay como una especie de mecanismo de expulsión por la que algunas personas con mucha capacidad que han dado mucho por este país y que son muy buenas, pues resulta que no están en la dirección de esos partidos, ¿no? O que no están en un gobierno, cuando a lo mejor sería el momento de que estuvieran. Bueno, pues eso lo estamos viendo en los dos principales partidos, también en partidos nacionalistas o locales. Eso es fruto también de este sistema de partidos, que expulsa el mérito, que penaliza casi al mérito, y eso no puede ser. Con un sistema de primarias y unas listas abiertas, el ciudadano, primero el militante y el simpatizante, primer filtro y segundo el ciudadano, tendría la potestad también de escoger. Con sus límites, habría que regularlo sin duda. ¿Se nos ocurren problemas de las listas abiertas? Claro, pero yo prefiero equivocarme al escoger a un ciudadano que no que se equivoque el secretario general de un partido. Prefiero equivocarme yo, y hay que madurar como sociedad, hay que madurar como demócratas, y a lo mejor nos equivocaremos, claro que sí, pero para que se equivoquen dos nos equivocamos todo el pueblo español. Y esa es la reflexión, porque es evidente que algunos se han equivocado, y solo hay que ver cómo está el país. Por tanto, ¿vamos a ser mayores de edad como demócratas? ¿Vamos a ser ciudadanos y no súbditos? Pues yo creo que sí, que ya es el momento. Algunos pedimos eso, quizá generacionalmente, quizá porque hemos montado una plataforma civil, pero estoy convencido de que es una mayoría de españoles que quieren ser mayores de edad democráticamente hablando. Y eso es que cambiar el sistema de partidos. Financiación de partidos. Algunos dicen, para mí, la mentira es que el problema es la financiación de partidos, de la corrupción, porque claro, es que no están suficientemente financiados. Mentira. Ciudadanos ha demostrado que con menos de 300.000 euros se puede hacer una campaña y triplicar escaños. Y competir con partidos que se gastan 20 veces más, públicamente. No sé si hay cajas B o no, pero en todo caso, públicamente se gastan 20 veces más. Y la pregunta es, ¿por qué este debate sobre la insuficiencia de financiación? No, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Lo que hay que hacer es no gastarse más de lo que se puede y lo que hay que hacer es no endeudarse más de lo que se tiene. Por cierto, otra cosa que queremos incluir es la prohibición de la condonación de deuda de bancos y cajas a partidos políticos. Porque no hay empresario, no hay autónomo, no hay ciudadano que le perdonen sus deudas en este país. Porque cierran su empresa o se van a la calle. Y por tanto un partido político menos. Hay millones y millones de euros condonados por cajas de ahorros, a veces autocondonación. A veces se ha producido casi, ¿no? Esa figura casi de que se confunden, ¿no? Las figuras, porque está el ministro de ese partido que le condona la deuda a ese partido. Entonces, claro, ya al frente de la caja de ahorros. Así ha quedado las cajas de ahorros, ¿no? Entonces, hay que introducir mecanismos donde los partidos políticos sean una verdadera maquinaria para canalizar, un engranaje de canalización de la voluntad popular, un think tank, una forma, un paraguas donde se canalicen corrientes ideológicas de un país y puedan ser flexibles, no maquinarias electorales o agencias de colocación, que es lo que lamentablemente se han acabado convirtiendo. Por tanto, ese modelo hay que cambiarlo. Más propuestas de cambio algunas de las propuestas que queremos hacer en esa transición ciudadana, separación de poderes.
Dijo Alfonso Guerra aquella famosa frase de que Montesquieu había muerto cuando se entró directamente a elegir al Consejo General del Poder Judicial por parte de los responsables políticos del Congreso, el Senado, el Gobierno. Pues bien, si viera la foto que hizo Artur Mas el otro día, Montesquieu, si se hubiera resucitado le da un infarto de golpe, ¿no? Porque claro, o sea, el presidente del TSJ, el fiscal de Cataluña, la oficina antifraude, en una foto con el presidente del Gobierno de Cataluña, por cierto, que además esos estamentos están investigando a su partido, pues hombre, es que claro, así es imposible. Es decir, es que esa foto significa la concentración local, en este caso, de toda, ya no disimulan, es decir, están ahí, ¿no? Y a mí me sorprende, por un lado, que Artur Mas les convoque, y me sorprende, por otro lado, déjenme decirlo, que se acuda, ¿no? Porque claro, no sé qué pasaría si Rajoy, pues mañana hiciera una reunión para luchar contra la corrupción y el caso Bárcenas y el caso Gürtel, pues con el fiscal, con el presidente del Tribunal Supremo y con no sé qué otra instancia. Bueno, la gente, con razón, yo creo que se montaría una buena. Bueno, pues no pasa nada, ya se ha asumido que esa concentración, esa especie de poder local está ahí reunido. Yo creo que eso no es sano, eso no es bueno y, por tanto, proponemos que en el Consejo General del Poder Judicial, 35 años después de la aprobación de la Constitución, ya somos también mayores de edad y también los jueces son mayores de edad. Los jueces ya son mayores de edad, ya no existe aquello de que los jueces vienen y son franquistas, no. Hoy los jueces, la mayoría, ya se han formado en democracia, la inmensa mayoría. Es momento de que los jueces puedan también escoger su propio gobierno. Es momento de que lo puedan hacer, no pasa nada. Hay escuelas judiciales, hay asociaciones judiciales, hay diferentes sensibilidades, bueno, como en otros ámbitos, y esa injerencia del poder político no es buena. Cuando el señor Zapatero anunció 3 días antes, creo que eran 3, que el señor Díbar iba a ser el presidente en su día, ¿no? Del órgano, pues claro, al final ya no se disimula. Tenemos un sistema que se supone que no es presidencialista, que se supone que es parlamentario y que se supone que hay separación de poderes, pero es que el presidente del Gobierno ya sabe y anuncia y se permite anunciar antes de una votación quién es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, o quién van a poner en el Constitucional, o quién van a poner en el Supremo. Yo creo que eso es un grave error y, sobre todo, un grave problema para el control también de muchas de las cosas que están pasando. Fiscalía, otro debate que hay abierto. Aquí nosotros también queremos abrir un debate sobre esto. La Fiscalía, como saben, actualmente siempre se ha criticado la dependencia, nombramiento de los gobiernos de turno. Es evidente que ese es un problema. ¿Cuál es la solución? ¿Que sean los propios fiscales quienes cojan? Bueno, es una opción. ¿Que sean los ciudadanos quienes cojan al fiscal general, como en el modelo más anglosajón? Bueno, volvemos a lo de antes. Si maduramos como sociedad, si aprendemos, pues claro que sí. Es decir, yo creo que es momento de empezar a decir, no, eso es muy peligroso porque los ciudadanos, bueno, pues habrá que poner los mecanismos para que los ciudadanos escojan, haya pedagogía y sepan qué significan las cosas, ¿no? O vamos a estar toda la vida tutelando a la ciudadanía desde el poder político. Yo creo que no, que es momento de, en todo caso, hacer pedagogía, poner mecanismos de dar información, pero escoger como ciudadanos. Por eso, ese otro debate también se debe abrir. ¿Cómo tienen que ser escogidos, en este caso la Fiscalía, los jueces? Porque me parece fundamental para esa separación de poderes. ¿Qué más poderes hay que separar? Hombre, los medios de comunicación. Una democracia también se mide por la libertad de prensa y yo creo que en España, entre los medios públicos, que han sido pues el brazo político en muchos casos, desde los medios de comunicación hasta los concertados, y digo concertados, son todos aquellos subvencionados, es decir, que dependen en buena medida su cuenta de resultados de la subvención pública, pues es difícil morder la mano que te da a comer o controlar al gobierno, claro, es muy complicado. Y en Cataluña creo que somos un gran ejemplo de eso, ¿no? De cómo hasta qué punto cuando su cuenta de resultados depende de los 10 millones que te caen de subvención cada año, pues hombre, es complicado sacar según qué en la portada, es complicado denunciar según qué caso de corrupción. Es difícil, entiendo que es difícil porque tiene que cuadrar las cuentas, ¿no? Entonces, ese sistema también es perverso. Yo creo que España tiene que modificar absolutamente su sistema público de medios de comunicación, ir hacia un modelo o alemán, que es el modelo de consorcio único, en el que todos los medios se ponen de acuerdo en un solo consorcio y punto, en el sentido que tienen que ponerse de acuerdo y no duplicar, triplicar este desfase de medios de comunicación que hemos visto en estos años, y los medios privados ser medios de comunicación privados y depender de su cuenta de resultados y no de los presupuestos generales del Estado. Parece fundamental, pero como principio democrático, no solo por una cuestión cultural de los medios, como principio democrático. ¿Qué más debe separarse? Hombre, los funcionarios. Y lo digo porque se ha llegado a un punto en el que la introducción del poder político y los tentáculos de los gobiernos ha llegado hasta
poner trabas, dificultar a veces el trabajo de la maquinaria del Estado, que se dice, de los funcionarios, de los jueces, de los fiscales, de los policías, de los servidores públicos. Yo creo que un Estado serio tiene una maquinaria de funcionarios que funciona al margen del color político, que funciona al margen de quien gobierna, que funciona independientemente y casi al margen de lo que diga ese gobierno, porque el ejemplo francés se pone muchas veces con sus pros y contras, pero desde luego eso lo tiene un poquito más claro que nosotros. Aquí no, aquí se ha llegado al punto en el que algunos han utilizado o han intentado utilizar instrumentos del Estado al servicio de su partido o de su gobierno. Yo creo que eso dificulta también esa separación de poderes. Por tanto, hay que ir separando los tentáculos de la política, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del poder judicial, de los funcionarios. Todo esto que les digo dirán ustedes, qué difícil. Difícil, pues volvemos a lo de antes. Si se sientan dos señores, dos de este país, en una mesa, tal y como funciona este sistema hoy, con dos señores, básicamente el secretario general del PSOE y el presidente del PP, con dos señores, todo esto que estamos diciendo, en un cuarto de hora lo acuerdan, si quieren. Claro, el problema es de voluntad política y ahí luego iremos de cómo cambiar esa voluntad política. Por tanto, es difícil, claro. Es que no va a ser fácil reformar este país, claro que no. Hay frenos, hay inmovilismo, hay privilegios, hay situaciones privilegiadas desde el punto de vista político o incluso personal, pero eso, si no lo cambiamos, este país no va a levantar la cabeza. ¿Más propuestas de esa transición ciudadana? Bueno, pues nos parece fundamental que haya un pacto entre los ciudadanos también. Es decir, esto no lo vamos a cambiar ni se va a cambiar solo desde un Parlamento. Se puede, sin duda, pero como digo, no hay voluntad política. Volvemos a las trincheras, y hago paréntesis. Estos días, con lo que está pasando en el caso Gürtel, con el caso Bárcenas, con toda la corrupción que sale, algunos intentan volver a alimentar las trincheras ideológicas y políticas artificialmente. ¿Para qué? Para enrocar a la gente. Para defenderte a ti mismo, poniendo a todos tus votantes a defenderte a ti mismo. Y otros al revés, para intentar llegar al poder de una forma diferente, también poniendo a todos tus votantes a presionar a un gobierno. Oiga, eso no es fórmula de gobernar un país ni de hacer oposición desde mi punto de vista, y no pretendemos ni dar lecciones, simplemente es una opinión de un ciudadano español. No es la manera de llevar este país en las trincheras. Las dos Españas ha sido algo que se ha ido llevando durante el tiempo, pero mi opinión es que las dos Españas se han alimentado artificialmente desde la política. Las dos Españas en el 2013 no existen. Existen en los parlamentos, existen en la política, existen, si me apuran, en las tertulias. Pero las dos Españas, sociológicamente, hoy, por suerte, no existen. Ha habido durante muchos años, un buen trabajo de esa transición para crear unas clases medias, para dar un bienestar y unas oportunidades a mucha gente, y eso se ha roto sociológicamente, pero políticamente se ha intentado mantener artificialmente. ¿Qué nos van a contar de las dos Españas a los que hemos nacido en el 79? ¿Qué vamos a mirar al pasado o vamos a mirar al futuro? Bueno, pues parece que hay todavía quien aprovecha esa tensión histórica para poder aprovechar réditos, unos para llegar a los gobiernos, otros para defenderse y atrincherarse en errores o en corruptelas o en otros ámbitos. No nos vale ese modelo y, por tanto, hay que acabar con esas dos Españas e ir a una sola España. Y luego entraremos, porque es el título de la conferencia, la España de los ciudadanos. No las dos Españas de rojos y azules contra rojos, ni la España de las tribus, ni de las identidades excluyentes, ni de la mitología. No, una España, la de los ciudadanos. Esa es la que queremos, esa es la que necesitamos, esa es la que quizá esa transición política empezó, lanzó, pero ha ido degenerando, moviéndose y no hemos conseguido esa España de ciudadanos libres e iguales que algunos queremos, que algunos deseamos, que algunos anhelamos. Como le decía, más posiciones en esa transición. Pues habrá que hacer un pacto entre ciudadanos, habrá que transmitir eso a los ciudadanos y los ciudadanos tendremos que ser mayores de edad también, como les decía. Tenemos que pasar de la indignación a la ilusión, del cabreo legítimo con lo que está pasando a la esperanza de cambiar las cosas. Y ahí creo que los que hemos nacido en este caso en el siglo XIX, no, el siglo XXI, tenemos esa obligación. Ciudadanos nació en el 2006. Y fíjense que les digo, tenemos más responsabilidad en este cambio los que hemos nacido en 2006 que los que hicieron la transición. Aquí no, como ven, no tiramos pelotas fuera. Los que hemos nacido en este momento político tenemos un plus de responsabilidad. ¿Por qué? Porque venimos limpios y debemos seguir limpios. Porque venimos con reformas y cambios y las debemos llevar a cabo. Porque la gente que está cambiando su voto a nuevos partidos no puede volver a la desconfianza, a la desazón y mucho menos a la situación del todo el mundo es igual
y tú más. Nosotros no podemos caer en eso. Y nosotros, con nuestra humilde posición, sabemos que hay gente que pone esperanzas, poco a poco también, en nuevas formaciones políticas, en nuevas plataformas civiles. Y les digo una cosa también para que nadie se equivoque. Hay que alejarse tanto del populismo como del inmovilismo. Las dos cosas son nefastas. ¿El populismo es malo? Sin duda. El inmovilismo hoy es igual o peor. Porque eso puede llevar a una fractura social importante. Porque eso puede llevar a una ruptura del pacto entre ciudadano y Estado. Porque eso puede llevar, en definitiva, al hundimiento, en definitiva, de un país que tiene una democracia hoy, que a pesar de todo es una democracia consolidada, que a pesar de todo tiene cuotas de bienestar razonables y que a pesar de todo tiene futuro. Porque yo creo que España tiene futuro. Pero ese futuro, insisto, hay que tomar las riendas. No puede ir el barco a la deriva y no podemos seguir en las trincheras de rojos y azules y rojos, o de los de las tribus y de Villarriba contra Villabajo. Esa España está agotada. Esa España ha tenido un trayecto. Aquí acaba el trayecto. No sé si en 2013 o en 2014 o en 2015, pero debe acabar ese trayecto y empezar uno nuevo, entre todos. Y en eso también yo creo que reconocer algo que a veces no se hace. Hay gente que desde esos partidos políticos que han llevado esta transición y han nacido y son hijos de la transición, hoy están sabiendo ver el cambio. Y lo están sabiendo ver. Es verdad que cuanto más libres son y más capacidad tienen, más fácilmente lo plantean. Aquí Joaquín pues, ha sido uno de los que también lo ha hecho. Hay otras personas que veo en la sala que también han alzado la voz o como mínimo están diciendo que así no, que esto tiene que reformarse y por tanto en esa reforma yo creo que no solo cabemos todos, sino tenemos que estar todos. Los que sean capaces de sumarse al cambio y los que propiciemos, aceleremos y expliquemos cómo debe ser ese cambio. Todos los que seamos capaces de ver ese cambio debemos estar en el mismo barco que es España. Ahora, les digo una cosa, también, igual, los que no quieran ese cambio se van a quedar atrás. Esto va a ser un tsunami ciudadano. Y el tsunami ciudadano hay que canalizarlo en ilusión, en esperanza y en reformas. No podemos pretender que este tsunami inunde o pueda romper ni la convivencia, ni la cohesión social, ni mucho menos la cohesión territorial. Por tanto, en ese sentido, yo creo que las reformas son la solución. Y volviendo a ese y abriendo ese campo, porque fíjense que le estoy hablando de la reforma en definitiva de España, dirán ustedes, hombre, este señor que está de presidente de un grupo parlamentario en Cataluña, que dan la cara allí con la que ha liada en Cataluña, todavía no ha dicho ni palabra de Cataluña, ¿no? Pues lo he hecho con toda la intención, porque es que los que representamos esta plataforma civil, partido político que se llama Ciudadanos, estamos convencidos de que la solución a lo que está pasando en Cataluña está en Cataluña, políticamente hablando, pero es una solución nacional. Si reformamos España y hacemos de España un proyecto de futuro atractivo para el conjunto de españoles y para una generación de españoles que hemos nacido especialmente en democracia, este país tendrá futuro y los proyectos separatistas de separación, de secesión, de fronteras, yo vaticino que se diluirán si somos capaces de hacer una España atractiva para todos. La solución no es jugar en el tablero de ajedrez del nacionalismo. José Bono, que está aquí, lo ha explicado alguna vez. Ha dicho, no hay que superar a los nacionalistas siendo más nacionalistas que ellos, sino que hay que plantear una alternativa y ganarles en las urnas. Pues eso es. Eso es lo que hay que hacer en Cataluña, que es lo que está haciendo Ciudadanos, es decir, no jugar en el tablero de ajedrez o en el escatergoris del nacionalismo y decir, oiga, no, es que el tablero de ajedrez es la Constitución, el tablero del ajedrez es España y Europa. Y en este tablero, este es nuestro proyecto para Cataluña dentro de España y dentro de Europa. Pero no en su tablero de ajedrez o en su marco mental de los països catalans y de las naciones identitarias y de la mentalidad única. No, ese no es el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez es la realidad. Todo eso es ficción. Lo que pasa es que, claro, si juegas en ese tablero, que es lo que le ha pasado desde mi punto de vista a otros partidos políticos, pues siempre te ganan la partida. Pero claro, son sus reglas de juego, es su lenguaje, es su ámbito de trabajo. Pues ¿cómo les vas a ganar ahí? No, hay que plantar la batalla desde toda España, desde la Constitución y desde el modelo actual. Por eso nosotros de Cataluña pensamos que si somos capaces de reformar España, seremos capaces de que en Cataluña gane fuerza la presencia de muchos miles y miles de catalanes que queremos seguir siendo españoles y queremos reformar este país, y en cambio bajará la presencia política o el discurso y sobre todo los votos, que es lo importante, porque estamos en democracia, los votos de aquellos que venden la ilusión y la panacea de la independencia. Yo les digo una cosa, y hay que aprender de todos. El independentismo, el nacionalismo, ha hecho una cosa para ellos muy bien,
que es aprovechar una coyuntura de desastre, en términos económicos, aprovechar una España que se hunde desde el punto de vista político en estos momentos, lo aprovechan y dicen, nosotros tenemos un proyecto que es la Cataluña-Estado y que es la independencia. Eso sí, mienten cada día. Decía Artur Mas en su programa que bajará el cáncer, que habrá menos accidentes de coche. Junqueras decía el otro día, que está muy gracioso, decía Junqueras, no, esto, hablando de la corrupción, decía, no, esto en un Estado catalán no tendríamos corrupción. Yo no, seguramente no habría corrupción en un Estado catalán. Solo hay que ver lo que pasa en Cataluña y lo que pasa, la sede embargada del partido que gobierna Cataluña en el caso Palau. Pero bueno, eso es lo que están vendiendo. Y algunos de ustedes dirán, ¿pero cómo se lo cree la gente? Bueno, oiga, yo no voy a hacer aquí un análisis psicológico, sociológico, yo no soy ni psicólogo ni sociólogo. Lo que les digo es que hay gente que compra ese discurso. Porque al otro lado, no hay una España que se vea un proyecto de futuro. No hay un proyecto ni un plan estratégico para España. No hay una reforma de este país que haga viable o que la gente vea viable. Es fácil convencer a la gente cuando solo hay una opción. Cuando hay dos opciones es más difícil convencerles. Y tenemos que crear la opción real, factible, desde la racionalidad, pero también desde la unión y desde lo que nos une, para ese proyecto común español. Si somos capaces de hacerlo, les aseguro, estoy convencido, conociendo Cataluña y a los catalanes, que habrá mucha gente que se sume a eso. Oigan, claramente, ustedes ven, es una cosa muy anecdótica, ¿no?, que nadie lo saque de la categoría de anécdota, pero la gente cuando ve a España ganar el Mundial y cuando ve a España ganar la Eurocopa y el tenis y no sé qué, oiga, ¿ustedes han visto las calles de Barcelona? Y alguno dirá, qué cosa más simple, ¿no? No, tiene algo sociológico detrás. Cuando las cosas funcionan, la gente se suma a lo que funciona. Cuando las cosas no funcionan y aparece un salvapatrias y se dice que el Estado catalán se vivirá mejor, no habrá que pagar impuestos y no habrá enfermedades ni accidentes de tráfico, pues bueno, puede haber gente que se lo crea y ahí van. Entonces, ¿qué se trata? Crear la alternativa. Y en eso es lo que me preocupa, como ciudadano catalán, que desde el Gobierno de España se esté más en lo urgente que en lo importante. Es importante controlar la prima de riesgo, sin duda. Es importante hacer contabilidad, sin duda. ¿Hay que cuadrar las cuentas? Es cierto. Pero hay que arreglar España, ¿eh? Que no se piense el señor Rajoy que cuadrando las cuentas se va a solucionar el problema catalán, que se ha creado en Cataluña con el independentismo, se va a solucionar el problema de la falta de credibilidad de la política, o la gente de golpe y porrazo, cuando la prima de riesgo baje, va a decir, ¡ay, qué democracia más fuerte y más fantástica tenemos! No. Eso está, insisto, en la mesa de todas las casas hoy, de todos los españoles. Por tanto, hay que abordar el debate, hay que reformar España también para abordar el debate de Cataluña o del País Vasco en un futuro, y la solución no viene, por tanto, con contentar a los que nunca están contentos. ¿Cómo van a contentar ustedes a un gobierno que tiene una hoja de ruta en la que primero declaran la soberanía de Cataluña contra el artículo 1 de la Constitución, después quieren hacer un referéndum ilegal y después hay algunos que ya plantean, ojo, y esto empieza a ser ya algo conocido entre los mentideros políticos en Cataluña, piensan en hacer incluso unas elecciones autonómicas anticipadas y constituyentes? ¿Saben lo que significa eso, no? Elecciones anticipadas y constituyentes. Eso es ya algo que se está comentando en el entorno del gobierno de Convergencia y Esquerra. Como posible solución, y además dicen que es la más factible, además. Es decir, no nos dejan hacer el referéndum, decimos que este Estado no nos deja hacer un referéndum y hacemos unas elecciones autonómicas y decimos que lo único que une a Convergencia, Esquerra y a no sé quién más es declarar la independencia. Esto no es para el 2048, esto es este gobierno, el que dice que puede agotar la legislatura antes si no hay un referéndum. Oiga, ¿ese debate lo vamos a solucionar con la prima de riesgo? No, eso va a disparar la prima de riesgo, que es distinto. Y eso va a hacer que la gente no invierta en España, que es distinto. Por tanto, no solucionar lo importante va a complicar lo urgente. Y eso es lo que tiene que entender este gobierno y seguramente la oposición, y lo que le pedimos como ciudadanos de Cataluña, leales con el Estado, que es lo que hacemos desde Cataluña, por favor, reaccionen. Les pongo otro ejemplo. Declaración de soberanía. Ciudadanos fue el único partido, no lo hizo el Partido Popular, que le pide al Gobierno que recurra al Constitucional esa resolución. Y algunos empiezan a especular. No, eso no tiene efectos jurídicos, no, eso no sé qué. Oiga, mire, es que no quiero que me lo diga el señor Gallardón, con todos los respetos. Quiero que me lo diga el Tribunal Constitucional. Y que diga que no tiene efectos jurídicos, que lo diga en una sentencia o en un auto. Y que desestime, que lo diga. Y, si tiene efectos jurídicos, que los anule y lo diga en una sentencia o un tribunal. Porque si no, si vamos dejando pasar las cosas, al final es peor. Yo soy de los que pienso que es mejor, sin aspavientos, sin ruido, siendo ejecutivos, recurrir a una declaración como esta, hacer cumplir las sentencias, hacer cumplir la ley de estabilidad. Creo que es el momento de hacerlo. No se puede dejar de hacer. Se llame Cataluña, se llame Murcia, se llame Valencia, se llame como se llame.
si no este país será ingobernable. Y yo creo que a este gobierno, que hoy está más preocupado de lo que pasa en los juzgados que de gobernar, que ese es otro problema que tenemos encima, pues lo tiene complicado. Por tanto, nosotros le pedimos al Gobierno de España que reaccione, que nos ampare, que haga cumplir las leyes, insisto, sin aspavientos. Yo he estado en campaña electoral, he visto a ministros decir de todo, a consejeros de la Generalitat, mucha pelea dialéctica, pero es que yo creo que menos palabras y más hechos. Si no es una cuestión de gritar más, es una cuestión de ser eficaz. Y para ser eficaz, cuando alguien pone un recurso, pues lo pone ante la justicia y punto. Y si alguien dice por qué se recurre, pues oiga, ¿se ha leído usted la declaración? ¿Ha leído usted el artículo 1 de la Constitución? Pues ¿cómo se va a extrañar usted de que ponga un recurso? O alguien va a salir a decir cómo que pone un recurso. Pero si es lo que quieren, bueno, pues se dice, no, es que es lo que quieren y se harán las víctimas. Oiga, mire, yo no sé si serán las víctimas o no serán las víctimas, pero esa declaración no puede quedar vigente en un Estado de Derecho. No se puede trocear la soberanía nacional desde un Parlamento autonómico, que es lo que se hizo. Por tanto, ¿soluciones a Cataluña? Sí, desde toda España. ¿Soluciones al problema territorial catalán? Sí, reformando España. Y eso es difícil pensar en ustedes. Miren, estos están en un grupo parlamentario en Cataluña y vienen aquí y nos dicen que hay que reformar toda España para solucionar el problema también catalán. Pues sí, aunque parece muy difícil, es una solución bastante más razonable y sobre todo que va al fondo del asunto. Desde allí, ¿qué podemos hacer? Crecer. ¿Qué está haciendo Ciudadanos? Cumplir con su obligación. Triplicar votos. Seguir creciendo las intenciones de voto en las encuestas que nos sitúan ya, esta última el GESOP, que son encuestas, pero nos sitúan a 1,5 puntos del PP, a 3 puntos del PSC. Bueno, pues algo está cambiando. Hay gente que se está sumando a un movimiento civil de catalanes que quieren seguir siendo españoles, que quieren reformar su país, que son clases medias en definitiva, hay mucha gente que quiere participar de ese proceso. ¿Qué va a plantear Ciudadanos en Cataluña? Un plan estratégico para Cataluña, dentro de España y dentro de Europa. Unos tienen un plan de separación, pues nosotros un plan estratégico. Los catalanes merecen una alternativa. Muchos catalanes silenciosos, que no hacen manifestaciones, que no ponen banderas independentistas en su balcón, que no hacen declaraciones de insumisión, muchos de esos catalanes merecen y merecemos una alternativa. Y esa alternativa que en el tablero de ajedrez que decía antes no han sido capaces hasta la fecha de PSC y PP articular, la estamos articulando desde la sociedad civil. La estamos articulando. La fórmula de pactar con el nacionalismo está agotada. Y si no, a los hechos me remito. Tripartitos, ya sabemos cómo acabó la historia. Pactos de CiU con el PP, ya sabemos cómo acabó la historia. No, hay que pactar con ellos para que se moderen. Pues vaya moderación, una declaración de soberanía, la primera en la frente. Pues claro, el PP ha gobernado 2 años con CiU y gobernó casi 8 años. El tripartito fue un desastre conocido por todos, gobernado por socialistas como Montilla o Maragall. Oiga, pues ya se ha acabado esa fórmula, hay que buscar otra, esa es un desastre. Ya lo hemos visto, hay que articular una alternativa que algún día gobierne Cataluña con el respeto a la Constitución, al Estatuto Autonómico, al autogobierno catalán dentro de España y dentro de Europa. ¿Que a eso se sumarán PSC y PP si Ciudadanos lo lidera y seguimos creciendo? No tengo ninguna duda. No les quedará otra. No les quedará otra. El otro día en la votación que hubo, y yo lo recordaba, antes nos quedamos 3 señores votando solos. El PP pactaba cosas con CiU y el PSC, para no ser menos que CiU y que los nacionalistas, pues 2 tazas. Oiga, el otro día, pues sí es verdad que el PSC es difícil de prever lo que van a hacer sus diputados, ¿no? Pero por lo menos 3 partidos políticos, o por lo menos sus direcciones, decidimos votar en contra de aquello. Oye, pues bien, mejor. ¿Somos menos de los que votaron lo otro? Claro. Pero es que por ahí se empieza. Eso es lo que está consiguiendo también Ciudadanos, arrastrar a nuestras posiciones constitucionalistas al PSC y al PP. Y eso es muy importante. Porque esos partidos, aunque han perdido fuerza electoral algunos o aunque se han estancado otros, también es importante que vean que ahí está una parte de Cataluña. Por tanto, las soluciones políticas, nosotros nos comprometemos con ustedes, con todos los españoles, a trabajar en Cataluña por esa alternativa y les pedimos abiertamente apoyo. ¿Y qué apoyo? Pues que tengan en cuenta que hay ahí un grupo de gente, un grupo de hombres y mujeres que están trabajando por esa alternativa y que además vamos a intentar arrastrar a nosotros, a los partidos que han estado un poco despistados los últimos 20 años. Vamos a intentar arrastrarles, que lo estamos consiguiendo. ¿Cómo? En las urnas. Cuanto más votos ganemos nosotros, más se acerca la gente. Antes nos decían de todo, ahora ya vienen y se reúnen, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿qué vamos a votar? Oye, pactamos esto. Bueno, eso es la política, conseguir con la fuerza de los resultados, influir, cambiar las cosas. Esa es la política de Ciudadanos en Cataluña. Pero insisto, aquí en Madrid, desde toda España hay una responsabilidad histórica en el momento que vivimos de reformar este país y de hacerlo con mano izquierda en la política y en la otra mano la ley. En una mano la política y en la otra mano la ley. Vamos finalizando y me gustaría hacer una última reflexión
pues casi personal y casi de partido también en este caso, ¿no? Miren, nosotros nacimos hace 6 años, y aquí está Francesc de Carreras también, uno de nuestros fundadores, Javier Nar, que estaba en aquella presentación también, veo gente que conozco también aquí en Madrid, que conocéis a Ciudadanos. Nacimos hace 6 años diciendo que habría que recuperar el principio de realidad en la política catalana en este caso. Dijimos que habría que regenerar la vida pública española y que había que defender la unión y la cohesión social y territorial de este país. Hoy ese debate es el debate nacional. 6 años después, lo que unos señores hicieron en un manifiesto, hoy es el debate nacional de este país. Lo supimos ver, nos dimos cuenta, no lo sé, ojalá nos hubiéramos equivocado, pero es el debate nacional. ¿Qué queremos hacer desde Ciudadanos? Colaborar. ¿Colaborar en eso? Que en España esa transición ciudadana tenga a partidos como nosotros y otros, y plataformas civiles, y gente que diga, si no haces política, la hacen por ti. Vamos a hacer política, vamos a participar cada uno en su manera. Y en eso, insisto, contamos con todos aquellos que sepan ver el cambio también desde los partidos que han hecho la transición de partidos. Hay que sumar fuerzas. No es momento de dividir fuerzas, es momento de sumarlas. Es momento de reflexión, de autocrítica, pero también de propuesta. Y en eso cuenten con nosotros. Ese es el mensaje que también les vengo a decir hoy aquí. Cuenten con nosotros para sumar fuerzas en todo lo que implique política nacional, en el sentido de que nos importa España porque nos importa Cataluña y al revés. Miren, yo soy barcelonés en Cataluña, catalán en España, español en Europa y europeo en el mundo. Y no quiero dejar de ser ninguna de esas cosas. No lo vamos a dejar de ser. Vamos a trabajar para que no dejemos de ser ninguna de esas cosas. Y en eso, esa reflexión, les digo, pues que un humilde abogado de 33 años y un grupo de compañeros, amigos de Ciudadanos que hoy son más en un Parlamento, que van a ser más en las alcaldías, esa gente, catalanes que quieren seguir siendo españoles, les dice hoy a toda España, cuenten con nosotros, piensen en nosotros, reformemos este país para pensar también en muchos miles y miles de catalanes que quieren esa reforma y muchos miles y miles de españoles que también la piden. Nosotros, en definitiva, representamos esa sociedad civil catalana que no vive de la subvención, sino que quiere soluciones. Esa sociedad civil catalana que mira hacia toda España y quiere ser parte de lo que pasa en España. Como ven, nosotros no venimos aquí a decir qué hay de lo mío, venimos aquí a decir qué hay de lo nuestro, que no es lo mismo, ¿eh? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Qué pasa con lo nuestro, con lo común, con España? Y da igual si somos catalanes, extremeños, gallegos, madrileños. ¿Qué hay de lo nuestro? Eso es lo que nos preocupa. Y estamos convencidos además de que lo que pasa en nuestra tierra es, en buena medida, problema y solución que también tiene que ver con el qué hay de lo nuestro. Nosotros estos días hemos acabado, hay muchos de nuestros actos en Cataluña, recordando una frase que resume lo que sienten muchos catalanes y que yo quiero decir aquí hoy en este ámbito, y fíjense, en catalán. Saben que nosotros hablamos en castellano muchas veces en el Parlamento y hemos conseguido con normalidad hacer eso. Pues bien, fíjense, mucha gente nos decía el otro día en un discurso, dice, da gusto ver a un español hablando catalán. En un discurso, digo, bueno, es una buena reflexión. Tenemos que entender que la lengua catalana es una lengua española, que es de todos y que cuando es utilizado como un patrimonio cultural y un elemento de comunicación es magnífico. Cuando es utilizado como un elemento de identificación, de exclusión, es nefasto. Por tanto, si me permiten, me dirigiré estas últimas palabras diciendo que aquello de que Catalunya és la meva terra, Espanya és el meu país i Europa és el nostre futur. Moltes gràcies.